aparte les avisamos a todos que va a estar grabado, que va a estar en el canal YouTube de las jornadas. Ustedes ya habrán leído en el tutorial y en las indicaciones que tienen 5 minutos, que es nada, para explicar esos trabajos tan complejos. Yo en el minuto 4 los voy a interrumpir y les voy a decir minuto 4, esa sola palabra, que me ha pasado a veces de poner un papel pero no lo miran porque están concentrados mirando la presentación, para que vayan respirando. Traten de no extenderse demasiado de esos 5 minutos, así nos queda un ratito al final para poder debatir. Por último, nos va a quedar un ratito para el debate, unos 15 minutos, que podemos extendernos un poquito más. Nos acompañan, bueno, mi nombre es Moira Sanjurjo, me acompaña Rocío Sañer, que es la asistente de moderación, entre las dos vamos a coordinar este encuentro. Y bueno, yo propongo el orden que está en la carpeta digamos, que está subida en el Drive, que lo voy a mencionar, así están preparados. Empieza Castillo María de la Paz, segundo Dipeco Alberto Martín, tercero Gamboa Nidia con Gómez Cristina, cuarto Kogan Carolina, quinto Remes Lenicó Pablo, Zelagovsky Pablo y Díaz de la Sota Carlos, y último Vera Pedraza Julián. No sé si tenemos tiempo para que nos presentemos todos. Vos, Rocío, propusiste que nos presentemos. Yo lo que les comento así o les propongo es que cuando empiecen a dar su exposición, hagan ahí una pequeñísima introducción de en qué universidad son docentes, como para que tengamos una idea de qué materia están dictando. Yo ya les conté, yo soy profesora de morfología, estoy a cargo también de una cátedra de dibujo del CBC y también doy los 3 niveles de morfología en la Universidad Nacional de Moreno. Allí también soy directora del Centro de Investigación de Arquitectura y Urbanismo y bueno, y después hago otras actividades, varias actividades académicas. También soy arquitecta de la profesión, hago todo más o menos, porque no se puede hacer todo bien, así que es lo que nos pasa a todos, nos pasa a todos. Aparte soy maratonista, soy fondista, con 48 kilos, bueno. Pero y a mis 56 años sigo entrenando, así que bueno, hago todo más o menos. Intento salir a flote. Bueno, no sé, Rocío, si vos querés contar algo también tuyo, que es mi coequiper, antes de empezar. Dale, yo soy estudiante del último año de la carrera de arquitectura, fui estudiante de Juli, que está acá presente, fue mi docente el año pasado, y soy también auxiliar en diseño 3 de arquitectura en FAD, en la cátedra de Eduardo Maritieri. Vale. Bueno, si les parece bien, entonces empezamos con María de la Paz, si querés probar... para compartir, ¿no? Sí. Sí. A ver si sale todo bien. Vamos a ver. Pareciera que sí, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. El único problema es que yo dejo de verlos, lamentablemente, problema del Meet al que ya varios estamos acostumbrados. Así que cualquier cosa... Yo te pego el grito, cualquier cosa. No te por favor. Así que bueno, un poco mi presentación está acá en esta carátula, así que mucho estoy en la UBA, fui docente de la UBA, el doctorado lo estoy haciendo en La Plata, soy docente de UNSAM y de la Universidad de Palermo también. Así que bueno. Bueno, vamos, les pido disculpas porque voy a leer para tratar de ajustar los tiempos, que se hace un poco más tedioso, pero bueno. Bueno, este trabajo problematiza el empleo del término referente en algunas de las didácticas proyectuales contemporáneas en Buenos Aires. En líneas generales, con referente se alude a aquella arquitectura precedente con la cual el nuevo proyecto establece un diálogo particular. Sin embargo, en su empleo ordinario, podemos observar que, dependiendo del caso, puede intercambiarse más o menos libremente por obra paradigmática, caso de estudio, ejemplo, material de proyecto, entre otros.
Esta diversidad, al momento de sustituirlo por términos equivalentes, repercute en el papel que asume el referente en el proyecto, al punto que puede desplazarse entre el extremo de la ejemplaridad genérica y el de la interacción carnal. Tal ambigüedad nos condujo a plantearnos la principal pregunta que orienta este trabajo. ¿Cuáles son los distintos significados que asume el referente en las diversas didácticas proyectuales? Sostenemos que sus múltiples significados no solo pueden comprenderse si se los entrecruza con aquellos, solo pueden comprenderse si se los entrecruza con aquellos conceptos de uso frecuente, en particular con las nociones de paradigma o modelo, ejemplo y material de proyecto. Su contrastación con definiciones provenientes de la semiótica, la epistemología, la filosofía del arte y de la ciencia, de la estética, de la propia teoría arquitectónica, permitirán ampliar la comprensión del término e incluso poner en tela de juicio la pertinencia de su uso en el campo de la didáctica del proyecto, dando cuenta de prácticas arraigadas en fundamentos, medios y programas tan disímiles. Como puede entreverse, las aristas del problema son múltiples. Aquí nos detendremos especialmente en dos de ellas, que están imbricadas en los diversos significados del referente. En primer lugar, la necesidad de identificar que nos encontramos frente a un problema epistemológico. ¿Cuál es el rol del referente en este proceso cognitivo? En segundo lugar, en la medida en que el referente encarna un caso concreto de arquitectura, esta cuestión nos enfrenta también a la relación de la proyectación con las tradiciones disciplinares. A continuación, abordaremos aquellos que constituyen los principales significados, a nuestro entender, encubiertos en el uso del referente en las didácticas analizadas. Su identificación con el concepto de paradigma nos permite establecer un primer paralelismo entre su interpretación arquitectónica y el campo científico. En la estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn los define como logros científicos universalmente aceptados que suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales. Giorgio Agamben remarca que el paradigma consiste en un caso singular, capaz de modelar tácitamente el comportamiento y las prácticas de investigación, sustituyendo la lógica universal de la ley por la lógica específica y singular del ejemplo. Por otro lado, el reconocimiento del referente como un ejemplo capaz de facilitar la identificación de determinados aspectos de la arquitectura lo desplaza del rol modélico y prescriptivo antes referido hacia una posición de paridad, habilitando diversas extrapolaciones. Catherine Elgin analiza el rol de la ejemplificación en el arte, definiéndola como una relación referencial selectiva, un ejemplar que puede diferir de su referente en aspectos no ejemplificados. Esto lo logra realzando la propiedad sí ejemplificada y minimizando otras. Paz, vas por el minuto 4, ¿eh? Bien. Finalmente, el concepto de material, ampliado al de material de proyecto, en el que parece haber devenido el referente en varias de las didácticas contemporáneas, encuentra su fundamento en la teoría estética de Adorno. Se produce de esta manera un desplazamiento del problema hacia el campo artístico. Para Adorno, el material es aquello con los que los artistas juegan, las palabras, los colores, los sonidos que se les ofrecen, también las formas. Si algo comparten las diversas puestas en juego del referente es la certeza de que su introducción en la proyectación posibilitará algún tipo particular de conocimiento. Agamben revisa una epistemología del ejemplo analizando su estatuto dentro del sistema de las inferencias planteado por Aristóteles. En oposición a la lógica particular universal o viceversa, el paradigma se mueve de lo particular a lo particular. Por lo tanto, el ejemplo produce un conocimiento de tipo analógico. Tony Díaz remarca que el pensamiento analógico es el que caracteriza a los arquitectos, a los arquitectos desarrollándose sobre la base de referencia. El proyecto no es otra cosa que la transgresión de esas referencias. La diversidad de significados y roles del referente dan cuenta también de una simétrica diversidad en el estatuto de la arquitectura precedente en el nuevo proyecto. Podemos interpelar al proyecto desde dos campos entre los que gravita el científico y el artístico. Por un lado, Eliot justifica la reflexión
lingüística sobre las obras del pasado como base de toda obra poética. Por el otro, Kuhn refiere a una tensión esencial que se da entre un modo de pensar convergente, apoyado en la tradición, y uno divergente, basado en la libertad de partir en direcciones diferentes. Ambos fundamentales en el avance de la ciencia, pero que entran en conflicto insostenible al producirse una revolución. Para finalizar, sostenemos que los diversos modos de entender el referente testimonian una predisposición radicalmente diferente respecto del pasado, entre la noción de modelo y la de material de proyecto. Por mencionar las posiciones más extremas, observamos un arco que se extiende entre un pensamiento proyectual convergente que redunda en soluciones, herramientas y procedimientos ya consolidados y avalados por las disciplinas, por las tradiciones, y uno divergente que se sirve de las referencias heredadas como punto de partida para su transgresión. Bien. Gracias, Paz. Bueno, muchísimas gracias. Dejo stop presenting, ahí está. Bueno, me extendí un poquito, ¿no? Pero es imposible, no hay manera de que puedan reducir en 5 Pasaron muy minutos. rápido los 4 minutos, mirá que conté las palabras y todo. No, es maldito, los 5 minutos no sirven. Sí, bueno. Seguimos con Alberto Martín, no sé cómo te dicen, si te dicen Martín, Dipeco, Martín, sí. Viste que uno a veces tiene 80 nombres y te nombran con el primero y no es el que a mí me pasa lo mismo. Seguimos entonces Martín, con... pero está todo bien. Dale, bueno, a ver, ahí voy a presentar ahora. Un poco de paciencia porque es un poco lenta la compu, pero ahí va llegando. Mientras tanto, les puedo ir contando que yo, bueno, soy egresado de la FADU, pero bueno, estoy dando di clases en la FADU en morfología, en la cátedra de García Cano, hace bastantes años. Pero bueno, ahora estoy en la Universidad Abierta Interamericana, que es una universidad muy chiquita, privada. Y yo doy clases de introducción a la teoría y la historia en el primer año, que vendría a ser el equivalente al CBC de la FADU. Con lo cual, bueno, es digamos, un escenario muy heterogéneo, llamémoslo así. Perdón, ¿se está viendo la pantalla efectiva? Si me pudieran confirmar eso. Ahora se dejó de ver, yo la vi hasta recién y ahora se dejó de ver. Hola, Jime. Hola, hola Moira, hola a todos, a todas. Bueno, quería saludar también. Me quedo acá escuchando. Hoy Jimena es la responsable, que yo hablábamos hoy con Rita y decíamos que la verdad que esta jornada ha sido sumamente ordenada, fácil para los que nos toca trabajar y que bueno, el mérito es de Jimena, que es esta niña preciosa que nos acompaña. Que bueno, hoy hablábamos de vos. Martín, Gracias, no se ve ahora. No, creo que no. ¿No se ve? ¿Querés que lo compartamos nosotros desde la cuenta no que tenemos el Drive con tu presentación? Lo podemos intentar si Dale, querés. bueno, por favor. Sí. Dale. Pido disculpas, no sé por qué no. No, por favor, cosas que pasan. A ver. Dale, por favor. Presento. Listo. A ver. Espera que voy a bajar. Así se ve mejor. Ahí está. Bueno, ¿está bien? ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Por mí está perfecto, sí. Genial.
Bueno, nada, voy a ser entonces un poco antipático y te voy a ir diciendo, pasá por favor, etcétera. No hay problema, no hay problema. Bueno. Bueno, entonces, como les decía, la presentación, un poco para enmarcar así institucionalmente. Entonces, esto que voy a contar es un ejercicio que duró 2 semanas, y que en relación con la temática general de las jornadas, estas palabras clave, bueno, tiene que ver con los primeros balbuceos de quienes comienzan a estudiar arquitectura. Entonces, empezar a manejar nociones como escala, uso, lugar. Un poco este ejercicio tenía uno de los objetivos. Y además, tratar de presentar a la virtualidad como una instancia superadora y no como, digamos, como podría pensarse como una pérdida frente a la presencialidad en el momento de aprender arquitectura. Tanto desde mi lugar como docente como desde el lugar de los estudiantes. Entonces, este es un ejercicio muy breve, básicamente un esquicio, en el que se propone ideas para el prediseño de una plazoleta en una esquina que, entre paréntesis, tiene la problemática de ser un lote afectado a ensanche, la avenida Alberdi. Ese es mi tema de doctorado, por eso también aparece ahí. Cuestión que este lote permanece así baldío por, digamos, hace muchísimos años, porque está justamente afectado en ensanche, y hay una serie de restricciones sobre su construcción. Entonces se propone ideas para una plazoleta desmontable, y metodológicamente se presenta el ejercicio con componentes lúdicos, justamente para, digamos, permitir una dinámica más flexible y que, digamos, puedan trabajar, digamos, rápidamente. Entonces, se propone el terreno como si fuera un tablero que hay que, sobre el cual hay que disponer fichas que vendrían a ser el equipamiento posible de esta plazoleta. Entonces, el problema, ¿cuál sería? Que no entran todas las fichas que, digamos, con las que se les propone jugar, entre comillas, diseñar, entre más comillas todavía. Entonces, lo que tenían que hacer era justamente elegir cuáles fichas usar, cuáles no, o eventualmente, en el mejor de los casos, que diseñen sus propias fichas. Si podemos ir pasando algunas imágenes. Si querés, anda pasándolas así de, de corrido y yo voy comentando. Ese, bueno, es la ubicación para el lugar propuesto. En la próxima creo que vamos a ver, sí, efectivamente, cómo es esa esquina que permanece tapiada, bueno, hace muchísimos años. Es, digamos, la información que yo les paso, que es el plano que acá no se llega a ver, pero hay una cuadrícula, como si fuera un tablero de damas o de ajedrez sobre el cual disponer las fichas. Esas fichas están tomadas a propósito de plazoletas existentes y digamos, es un material no erudito, o sea, extraído de la ciudad con la que nos topamos día a día, a propósito, digamos, para que no haya, digamos, ninguna como barrera de esto no lo conozco, no sé qué es. Tengamos en cuenta que es el primer cuatrimestre del primer acercamiento a la arquitectura. Entonces, bueno, previamente hay un relevamiento de cuáles son los equipamientos posibles. Esos, bueno, hay fotografías, se pasa a un dibujo esquemático de planta, y esas son las fichas, digamos, esta es la pantalla con la que ellos disponen para comenzar. Algo que no comenté es un trabajo en equipo, de 3 a 5 integrantes, en el que
en una semana se comentaba la consigna y a la semana siguiente ellos elaboraban y presentaban sus propuestas. Ahora me gustaría mostrarles 3 propuestas que surgieron, simplemente para comentar algunas. A ver, tal vez sí podemos ir bajando un cachito. Bueno, un poco ya lo había... Voy por el minuto 4, por eso, rápidamente. Este es uno de los trabajos que eligieron como pieza central una fuente, pero que se podía convertir en monumento. Me pareció fantástico. Además, un recurso que utilizaron del Jamboard, perdón, eso tampoco lo había comentado, la plataforma específica era Jamboard, sobre la cual se trabajaba. Entonces eligieron, además, agregar estos post-its de colores, donde indicaban, por ejemplo, justamente fichas que no se les habían provisto, como cesto de basuras, otro tipo de arbolado, y esta cuestión de poder transformar una fuente en monumento a Alberdi. Este es un trabajo. El siguiente que quería mostrar. Trabajaron sobre, nosotros diríamos, la envolvente, el diseño de una reja. Si bien eso no estaba pedido, prejuicios míos, yo, digamos, arbitrariamente omití el equipamiento reja, pero apareció no solo en este trabajo, sino que en muchos. Pero bueno, decidieron diseñar una reja para ese espacio y también propuestas de murales, justamente trabajando sobre la envolvente. Para mí estos dos fueron trabajos muy, muy positivos, y también quería mostrar uno muy rápidamente, el tercero. En los experimentos también se aprende de los errores, y un error mío de la plataforma es que no se puede bloquear el cambio de escala de las fichas. Entonces, ¿qué pasó? A un grupo tuvo ganas de poner mucho equipamiento, y entonces achicaron el tamaño de los bloques, con lo cual quedó una especie de, bueno, plazoleta con miniatura o bueno, de tamaños muy extraños. Esa sería la imagen siguiente, que la van a ver como súper llena de cosas. Pero bueno, también de eso se aprende. Y para hacer una síntesis demasiado atroz, nada, simplemente decir que como resultado, digamos, fue positivo este ejercicio en el sentido de participación, comparado a otros ejercicios, digamos, que yo había hecho previamente. Tuvo mucha, digamos, se involucraron mucho en este ejercicio, y realmente digamos, la virtualidad no fue un obstáculo en este esquicio, digamos, muy, muy breve y muy dirigido a la vez. Hubo mucha, además, interacción entre ellos cuando presentaban y comentaban las distintas propuestas. Se hacían preguntas y incluso se criticaban un poco también entre ellos, lo cual está muy bien. Pero bueno, para mí fue satisfactorio en ese sentido, y tal vez algo que me hubiera gustado que suceda más y que no sucedió prácticamente es que ellos mismos diseñen sus propias fichas. La verdad que tal vez acercarles esto ya tan prearmado fue una desventaja en ese sentido, ya que muy pocos grupos, digamos, eligieron diseñar como sus propios bloques o sus propias fichas. Bueno, creo que para los 5 minutos ha sido suficiente, pero bueno, después eventualmente, por supuesto, podemos seguir comentando, me encantaría. Bueno, muchísimas gracias. Dejo de compartir. Sí, por favor. Seguimos con Nidia y Vamos a hacer así, me Hola. Hola, buen día. Tenemos el problema que estamos en 2 congresos a la vez, justo en el mismo horario.
Bueno, yo te presento primero. Sí. Nidia Gamboa y Cristina Gómez, somos de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Sí, soy titular de Expresión Gráfica 1 y 2, materias de primero y segundo año de la carrera, y de Epistemología 1 y 2, materias de primero y quinto año de la carrera. Palabras y gráficas, bueno, se complementan, son dos lenguajes que constituyen el texto disciplinar y bueno, tiene que ver con estas dos asignaturas en las que trabajo. Les vamos a pedir que compartan desde ustedes el video, porque estamos con algunos problemitas al tener dos conexiones. Estamos en casa porque trabajamos en la ciudad universitaria que no ha podido en todo este tiempo resolver sus problemas de conexión. Tenemos graves problemas de conexión en el Centro Universitario Rosario. Así que bueno, ahora estamos en casa, podemos estar en casa hasta dentro de unos días que volvemos, algunas actividades presenciales, pero les vamos a pedir que compartan desde ahí el video. Gracias. Bueno, Moira, te hago una pregunta. El video está cargado en la carpeta de Drive porque no lo encuentro, el video. Me parece que no. ¿Ustedes, chicas, lo cargaron? Porque lo que yo subí era el... Sí, mandaste el compartir y yo lo compartí. Nidia, una consulta. ¿Querés que te lo vuelva a enviar? Sí. Ok. Gracias. Esta es otra ficha resumen. También el núcleo fiscal está trabaja, pero en este caso... ¿A quién le mandas? ¿A Rocío? ¿A dónde? ¿A quién? ¿A Rocío? Pregúntale a quién le mandamos. Acá está Rocío. Sí, entonces mándale a ella directamente. Acá responder. Dale. Responder, eso. Y ahí le mandas. Las conclusiones Ya no sé qué pasó con esto, ¿no? No sé. que permiten buenas performances. Moy, ¿querés que pasemos a la siguiente mientras resolvemos esto del video? Ahí dicen Pablo. ¿Vas a tener ahí? Con Carolina Kogan. A ver, Caro, si vos podés presentar mientras se resuelve el tema este. Bueno, mientras comparte la otra, me parece que vamos a... Sí. A ver, comparto pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Ahí va, ahí se ve. Bueno. Bueno, yo también soy docente de la UBA en la maestría de proyecto y en el grado y también en posgrado de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, también voy a leer para que no pasarme mucho estos 5 minutos. Bueno, este trabajo parte de observar que en los últimos años los discursos sobre el proyecto de arquitectura han prescindido de la enunciación de una idea de partido, una idea que había sido fundamental para nuestra cultura proyectual hasta hace un par de décadas atrás. Es decir, ya no interesa que los arquitectos expliquen a partir de unas pocas palabras y desde un croquis sintético como este, por ejemplo, la idea totalizadora inicial, o sea, el partido, al que todas las decisiones proyectuales debieron responder. Hoy el discurso se ha desplazado hacia la narración de un proceso proyectual que no suele ser ni a priorístico ni idealista como el que la noción de partido supone. Este trabajo se propone entonces comenzar a desandar este giro desde una perspectiva histórica, y para eso indaga en las transformaciones que se dieron en la cultura proyectual local en el último cuarto del siglo XX, revisando algunas experiencias vinculadas a la FADU. Se sostiene que la crisis del partido, que se advierte en muchos discursos disciplinares desde el cambio de siglo, responde primero
a la crítica a una didáctica establecida, muy recostada sobre el talento de los estudiantes y poco preocupada por sistematizar los conocimientos que se juegan en la praxis proyectual. Una didáctica establecida que, por otra parte, se entendió como inadecuada para un mundo contemporáneo caracterizado como fragmentado e incoherente. Efectivamente, una de las críticas más explícitas al partido, que fue publicada en la revista Contextos de la FADU, señala esta inadecuación. Ahí Stulwark decía que el proceso proyectual debería pensarse ya no como un camino que se deduce desde un origen, es decir, desde un partido, sino más bien como una estela donde una idea puede ser valorada por una parte o un fragmento. Por otro lado, la crisis del partido se explica por los cambios en las condiciones de producción arquitectónica de los años 80 y 90 en el país. Como consecuencia del retiro del Estado de la construcción material del espacio habitable, el sistema de concursos públicos, para los que el partido había sido realmente muy efectivo, decayó y dejó de funcionar como un mecanismo de inserción productiva que además garantizaba movilidad generacional y social. Se produjo entonces una suerte de desacople entre una realidad laboral nueva y una enseñanza que seguía preparando a los estudiantes para esas competencias. Al mismo tiempo, esta crisis no se entiende sin los cambios de sensibilidad que se produjeron desde la llamada crítica posmoderna. En el ámbito local, esta crítica fue explorada desde los años 70 en experiencias como las de la Escuelita y el Laboratorio del CAIC. Si miramos sus ejercicios, nos encontramos con trabajos de collage, con trabajos que partían de arquitecturas preexistentes, o sea, trabajos sin invención. Ya en los años 90, los talleres de experimentación proyectual que organizó Sarkis desde el área de investigaciones de la FADU fueron un verdadero laboratorio y un muestrario de otras prácticas proyectuales. Esta apertura hacia otros modos de proyectar se articuló en ciertas redes de arquitectos docentes con una relectura de los textos de Rosalind Krauss, una relectura que expandió la arquitectura hacia el paisaje, diluyendo el objeto arquitectónico. Minuto 4, Carolina. Sí. Por otra parte, se dio además un giro material muy vinculado a los estudios de Frampton sobre cultura tectónica, y un giro que por otro lado encontró un terreno muy fértil en Rosario a partir de los trabajos de arquitectos como Villafañe e Iglesia, que sacudieron la dispersa escena porteña. Así, una creciente atención a la condición táctil de la arquitectura, entendida ahora como poética material, no podía más que reclamar modos de proyectar alejados del partido. Ese giro material se observa en ciertos espacios de la FADU. Si en los años 80 los dibujos se consolidaron como el medio de representación privilegiado, se puede advertir, hacia el cambio ya de siglo, un desplazamiento hacia las maquetas. Fragmentos de obras, despieces, detalles uno en uno, comenzaron a proliferar en las muestras de distintos talleres. Finalmente, no podemos olvidar que en esos años las prácticas proyectuales comenzaron a ser alteradas por los avances de la informática. Y en este sentido, encontramos proyectos que, aún sin haber sido realizados con la computadora, anticiparon las posibilidades que abrirían más tarde los programas paramétricos, introduciendo nuevas posibilidades para el proyecto. Es lo que se ve en el segundo premio del concurso para Ciudad Universitaria, un proceso abierto, una serie de diagramas digitales que escapan a todo intento de prefiguración. Nada más alejado que la idea de partido. Bueno, gracias. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Seguimos. No sé si está para pasar el video de Nidia y de Cristina. Sí, les comparto. Bueno, sí, estamos perfectamente. Cristina Gómez. Ahí están presentando, ¿no? Están presentando. Así, primeramente, la exposición se organiza. Tengo que desmutearlo para que escuchen el aula. La importancia de las palabras en el proceso de producción del proyecto. En la acción propositiva, el sujeto opera a través del lenguaje. Para quien propone espacio físico, arquitectura, esta operación será una operación de lenguajes articulados, que delimitan el espacio
espacio físico y traen consigo el carácter polisémico. Se asume el trabajo crítico que requiere la definición de los elementos hermenéuticos que le son propios. Descripción e interpretación son instrumentos productivos que connotan la tensión entre un sujeto crítico que describe e interpreta y un objeto de estudio a describir e interpretar. La propuesta metodológica parte de la ciencia fenomenológica, donde un sujeto interpreta desde su lugar, desde su perspectiva, considerando que todo conocimiento se da en lo real y que el acto cognitivo es acto productivo. Peter Zumthor, atmósfera, es el concepto que atraviesa su hacer. Stephen Hall, las palabras en la construcción de la idea proyectual. Tony Díaz, la ciudad como biblioteca. Para Zumthor, atmósfera es la palabra que guía su búsqueda, marca su dirección, su sentido. Este sentido constituye su proyecto de carrera, la ordena. El poeta de lo vago es el poeta de la precisión, Leopardi. En la acción propositiva, el sujeto opera a través del lenguaje. Por medio de palabras construye un concepto que guía su búsqueda. El concepto no es otra cosa que una palabra y su definición, que permite identificar lo propio de esta construcción. Y la teoría dentro del presente trabajo se considera la elaboración general de las aplicaciones del concepto. En el caso de Peter Zumthor, el despliegue de la palabra atmósfera es una constante en sus proyectos. Para Stephen Hall, las cuestiones de la percepción arquitectónica subyacen en las cuestiones de intención, relación entre las cualidades experienciales de la arquitectura y los conceptos generativos es análoga de la tensión que existe entre lo empírico y lo racional. Es aquí donde la lógica de los conceptos preexistentes se encuentra con la contingencia y particularidad de la experiencia. En el caso de Storfrank, se expresa claramente el concepto de proyecto como apertura a lo posible orientado al futuro. Según Ricoeur, se da así una progresión a partir de la simple esquematización de mis proyectos, pasando por la figuratividad de mis deseos, hasta las variaciones imaginativas del yo puedo. Esta progresión apunta a una idea de la imaginación como función general de lo posible práctico. Para Díaz, la lectura de los espacios urbanos y sus características, interpretados y luego volcados en palabras en su legado escrito, han sido guía de las intencionalidades que caracterizaron su proceso proyectual, entendido como inicio del proceso de producción y punto de partida de su construcción conceptual. El trabajo de Tony Díaz centró su mirada en la ciudad y en la arquitectura, produciendo de cada lectura una nueva interpretación, llevadas luego en palabras y gráficas a nuevos proyectos. Su interés estuvo en el estudio de la propia ciudad, los modos de vida y de apropiación de los espacios, los lugares, el derecho a la vivienda. El trabajo de Tony Díaz centró su mirada en la ciudad y en la arquitectura, produciendo en cada lectura una nueva interpretación, llevadas luego en palabras y gráficas a nuevos proyectos, tomando la ciudad y a todo lo proyectado y lo construido como una gran biblioteca. La conceptualización, tanto del tema como del lugar del proyecto, implica trabajar con palabras. Este inicio del proyecto por medio de una noción extraída del lenguaje, sin perder de vista las condiciones prácticas de su elaboración, pues son ellas las que permiten saber si se está nombrando lo posible en lo real del proyecto o son simples palabras, articulando el campo del lenguaje y el campo práctico. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias Cristina y Nidia. Impecable, el tiempo. Cronometrado, bueno, gracias a ustedes. Seguimos con Pablo Remes Lenikov y Pablo. Dale, comparto. Bueno.
Ahí estamos, ¿no? Sí. Ahí estamos. Pierdo registro de esto de ver solo la pantalla. Sí, Bien. sí, sí. Nosotros, junto con Pablo Zelowski, llevamos adelante el taller de Arquitectura 7 en la Facultad de La Plata. Y un poco lo que queremos contarles hoy es cómo llevamos adelante el taller. El taller vertical en La Plata implica trabajar en los 6 niveles, más el trabajo final de carrera, que hace que nosotros tengamos que planificar o pensar estrategias de proyecto en simultáneo para los 6 niveles de enseñanza. Entonces esto nos hace empezar a buscar algún tipo de tendencia o de planificación o de ideas central para la enseñanza que hace que pensemos el proyecto arquitectónico mucho más que en una resolución formal o una idea o una imagen, para pasar a pensarlo como un campo de reflexión que la operatividad nos va a llevar a trabajar en ese sentido. Lo que estamos buscando cuando trabajamos con esta idea del campo de reflexión es escaparle a las convenciones que ya vienen dados, que fuerzan quizás al proyectista a hacer lo conocido, lo reconocible, repitiendo las experiencias del pasado, para empezar a encontrar otros campos de acción, otros campos de trabajo. El proyecto, entendemos, no puede ser simplemente repetir fórmulas, porque cuando uno repite esos campos de lo idéntico, lleva un camino que no nos interesa como trabajo, reduce a la disciplina a un campo donde la instrumentación es el centro, y lo que estamos buscando es justamente trabajar en el campo de la reflexión, usando al proyecto en ese sentido. Entonces, en ese sentido, trabajamos de alguna manera con los métodos de trabajo, buscando algún método de trabajo que nos permita llevar adelante estos objetivos. Pero el método de trabajo también, entendemos, no es un estudio exhaustivo de rutinas de proyecto. Lo que estamos buscando es construir un proyecto consciente, una acción consciente de trabajo, donde podamos establecer objetivos progresivos a medida que avanzamos con el proyecto, para de esta manera construir o pasar de ese modelo a imitar a la construcción de un sistema de trabajo propio, individual de cada estudiante, donde nosotros lo que hacemos como taller es acompañarlos en ese sistema de trabajo propio. De alguna manera, este campo de paradigma nos obliga a nosotros como docentes a profundizar, buscamos profundizar con esta idea cada paso que podamos ir dando y esquivando esos procesos de trabajo que ya vienen preestablecidos. Buscamos que cada paso que vayan dando, que vayan avanzando con este proceso, pueda ser consciente y pueda ser establecido, como decía antes, por los estudiantes. Esta manera de pensar el proyecto nos posibilita experimentaciones, nos permite cambios en cada uno de los trabajos, con cada uno de los estudiantes. No es un sistema de fases, sino que es un sistema de pensamiento, justamente lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando con este campo de intensidades es trabajar a partir de acotar los campos de posibilidades de cada uno de los trabajos y profundizar cada uno de los pasos esos que vamos avanzando. De esta manera decimos que los proyectos son campos de intensidades, y lo que vamos haciendo en cada uno de los niveles, como les contaba antes, es establecer la intensidad propia de ese proyecto para poder así profundizar y establecer como una especie de ecología de decisiones posibles de ser profundizadas.
esta intensidad que le vamos a ir dando a cada trabajo, a cada uno de los niveles, se va a sostener a lo largo de todo ese proceso de trabajo, y lo que vamos a hacer es justamente construir un campo proyectual propio, intensificado, donde buscamos justamente potenciar y profundizar cada uno de los temas. De esta manera, buenísimo, de esta manera estos 6 niveles que tenemos en el taller, vamos a ir trabajando con estas intensidades que van viendo en pantalla en cada semestre, así como geometría y materia son las intensidades del primer nivel, y de alguna manera lo que vamos haciendo es, como les decía, sostener esa pregunta inicial, esa intensidad inicial, para poder ir desplegando posibilidades acotadas que nos permitan a nosotros construir una profundidad necesaria para entender el proyecto y necesaria para la investigación general que vamos llevando adelante a lo largo del tiempo. No me meto en las intensidades porque sería muy largo, pero sí me interesa mostrar que también este trabajo que venimos haciendo hace 6, 7 años, a lo largo del tiempo vamos construyendo una serie de publicaciones que hacen que logremos cierto estudio profundo de cada una de las intensidades que vamos construyendo en el tiempo. De esta manera, el estudiante que comienza el año ya tiene el estudio previo realizado por estudiantes anteriores. Nada, fue un breve recorrido por el campo que venimos llevando adelante en el taller. Muchas gracias. Genial, Pablo, gracias. Bueno, nos queda el último trabajo, que es el de Julián. Dale, ahí si querés compartir. Dale. Creo que alguien está compartiendo y no sé si me permite. Ahí va. Bueno, ahí ven bien, ¿no? Ahí se ve, sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Julián, soy docente auxiliar de la materia Arquitectura 4 del taller Maestripieri, del cual se desprende la investigación e imaginación material del proyecto arquitectónico, dirigida por Gustavo Sabela. Soy arquitecto egresado por la FADU y actualmente estoy estudiando cursando la maestría en Desarrollo Territorial y Urbano en la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, este trabajo pretende construir herramientas proyectuales en busca de imaginarios alternativos a la creciente homogeneización de los espacios urbanos que se reproducen como configuraciones o a través de configuraciones de saber y de poder que se postulan como el único modo de habitar posible. Se partió de la hipótesis de que la arquitectura es una disciplina que puede ser utilizada tanto como mecanismo de dominación, reproduciendo la estética del sistema vigente, como también una práctica crítica capaz de crear una estética alternativa a la impuesta por este sistema vigente, construyendo o intentando construir otro tipo de imaginarios. Se buscó en primer lugar indagar de qué manera repercute materialmente la civilización universal o la globalización en ciertos fragmentos de la ciudad de Buenos Aires, buscando desarrollar a través de conceptos como resistencia, estética, lugaridad, tecnoestética y heterotopía, estrategias proyectuales que nos posibiliten una apertura hacia otras posibilidades estéticas a las impuestas por los sistemas de poder hegemónicos vigentes. Bueno, vamos a hablar un poco de los conceptos. Entendemos por resistencia a la contrainformación dentro de un sistema de control que utiliza la información como instrumento de perpetuación de un estado de cosas. Deleuze va a decir que, por ejemplo, la obra de arte es un acto de resistencia en la medida que no contiene la menor información. Y en este sentido, si pensamos a la arquitectura como una disciplina de creación, podemos pensarla también como un acto de resistencia. Por estética, entendemos al modo en que el mundo real o imaginario es entendido como bello a través de la percepción sensible de las cosas.
Dussel va a hacer una diferenciación entre una estética del sistema vigente como dominación de una estética crítica, y ahí volvemos a la arquitectura como acto de resistencia, que también puede ser una práctica crítica, en la medida en que la arquitectura es una disciplina estética. El concepto de lugaridad surge en oposición a los no lugares, a estos espacios neutros y vacíos. Un espacio que tiene lugaridad o cargado de lugaridad es un espacio lleno de cualidades, historias, memorias, lleno de carga simbólica que le significa al habitante. Por tecnoestética, entendemos esta relación, o surge con este concepto una nueva relación entre lo funcional y lo estético o lo bello, que pareciera estar siempre separado. Este concepto fusiona intercategorialmente estos dos conceptos, generando que puedan funcionar simultáneamente tanto lo funcional como lo bello en una misma cosa, ¿no? Y por último, heterotopía surge en contraposición a utopía. Mientras que las utopías son emplazamientos sin lugar real, una heterotopía tiene el poder de juxtaponer en un mismo emplazamiento múltiples espacios. También podemos entender heterotopía como espacio otro o líneas de fuga. Todos estos conceptos se enmarcaron en el concepto de ciudad genérica, que tomamos de Koolhaas, donde entiende la ciudad genérica como una ciudad liberada de toda identidad, carente de historia, fácil, superficial, flexible, homogénea, igual en toda su extensión y vacía. Entendemos este concepto como una metáfora a la transformación que sufrió la ciudad en el proceso de globalización que coincide con el periodo de profundización del sistema económico neoliberal, donde se transforma el sistema económico, social, político y cultural, y donde prevalecen las formas flexibles de la economía global. Esta transformación se va a ver reflejada inevitablemente en la conformación urbana. Y a partir de esta transformación productiva... Perdón, pero minuto 4. A partir de esta transformación productiva, cuya tendencia es la desindustrialización, devienen obsoletos ciertos fragmentos y edificios. Estos fragmentos urbanos desterritorializados los entendemos como obsolescencias urbanas, y son espacios que se encuentran al margen de la ciudad, son lugares extraños, exteriores en el interior físico de la ciudad, y también los podemos entender como una contraimagen y como una heterotopía, en la medida en que son rupturas urbanas, que el tiempo y el espacio es diferente al tiempo normal de la ciudad. Aparece como una apertura, una posibilidad de estos espacios. Y en esa medida son territorios en disputa. Bajo el discurso de hostilidad, inseguridad y ilegalidad de estos espacios, se van a legitimar ciertos procesos de reterritorialización de estos espacios que van a responder más a imaginarios globales que a o que van a intentar responder a imaginarios globales más que construir sentido local. Se analizaron varios proyectos, primeros premios de concursos que buscan revitalizar estas obsolescencias urbanas. Estos son solo 4 de ellos, en donde podemos observar cómo comparten una imagen blanca, pura, limpia, desarraigada, en esta intención de construir un imaginario global. Pero desde los conceptos de lugaridad y tecnoestética podemos pensar al proyecto arquitectónico como resistencia o como práctica crítica. Se puede pensar a través de la experimentación material una nueva posibilidad de estética. Me interesan estos dos casos, que ambos responden programáticamente a la civilización universal, es decir, que uno es un banco y otro es la sede de Coca-Cola en Paraguay, pero sin embargo utilizan recursos y técnicas locales para crear espacialidades que den cuenta de la multiplicidad que habita en su emplazamiento particular. Y estos dos proyectos se presentan como acto de resistencia en la medida que se posicionan entre la cultura global y la local. No niegan la cultura global, pero tampoco someten la cultura global a ella. Y de esta forma se pueden construir espacialidades no preestablecidas y se pueden manifestar las heterogeneidades y singularidades que habitan en el lugar concreto donde se emplazan.
Bueno, de esta forma se pretendió, a través de estos conceptos, construir instrumentos para poder pensar al proyecto arquitectónico como una práctica crítica y no como un instrumento de reproducción de los modelos preestablecidos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julián. Bueno, yo la verdad que de vuelta vuelvo a destacar el profundo estudio que hay sobre esos engranajes que tiene nuestra epistemología propia, aunque nos discutan, que es un tema controversial, el de la epistemología proyectual y el de la didáctica proyectual, pero me parece que tanto estos trabajos han indagado y han interpelado al proyecto desde su genoma, desde el interior del mismo proyecto, de esos procesos proyectuales, hasta del proyecto como propuesta cultural o propuesta estética. Dejo abierto, me da ganas de hablar y de preguntar muchas cosas sobre los trabajos, pero quiero que interactúen entre ustedes, no sé si tienen como interés de alguno de efectuar alguna pregunta o de ampliar algo que les haya quedado por explayar con estos 5 horribles minutos que les toca para explicar esos trabajos tan interesantes. Lo mismo, Rocío, si vos tenés ganas también de hacer una pregunta, por supuesto. Para romper el hielo, una pregunta súper específica para Martín Di Peco. Si surgió la pregunta sobre la grilla, si alguno cuestionó la grilla inicial en el ejercicio que... Buenísimo. No, nadie cuestionó esa grilla, nadie la cuestionó. Lo que sí hicieron fue rotar las piezas, con lo cual no necesariamente, digamos, coincidía con la grilla. Pero en todo caso, lo estoy pensando ahora, esa fue la manera de cuestionar la grilla, pero digamos, no de manera explícita, sino como simplemente diciendo, me imagino que esto funciona mejor rotado, roto y ya. Yo no sé si puedo hacer una consulta porque escuchando las presentaciones de Pablo y de Paz no sé si escuché bien, Pablo, en un momento cuando explicabas los grados de intensidades que manejan, que me pareció súper interesante, espero que publiquen el paper para poder verlo un poquito más en detalle. También nombraban la cuestión del referente y Paz también habló del referente. Un poco la consulta era si el planteo en cierta medida también trata como el concepto del contrarreferente, porque ahí es donde quizás también se habilita una nueva discusión sobre el proyecto. A ver, ¿cómo sería el contrarreferente? Que no me doy cuenta. Lo mismo iba a preguntar. Bueno, por ahí, claro, yo lo tengo un poco, yo soy docente del CBC y desde la cátedra un poco lo que ponemos en crisis, esto que ustedes también plantean o tratan como de desarticular, de desandar, de entender, y un poco el contrarreferente surge cuando ellos ya empiezan como con una idea propia de proyecto y llega una instancia en que les decimos, bueno, con esto que estás pensando, que estás imaginando, salí a buscar disciplinarmente aquello con lo que cual puedas ligar, pero tu propia idea. No tomar la idea del otro prestada, ¿no? Y como que en ese camino surge un poco la propuesta de entender que hay un contrarreferente en la cultura al que podemos salir a mirar, pero en base de haber transitado ya un proceso propio. No, a ver, nosotros por cómo trabajamos en el taller, por ahí Pablo si me acompaña, pero tenemos dos maneras, digamos, ahí. Primero que siempre trabajamos sobre las ideas del estudiante. Nosotros cuando damos un referente es para que le indicamos qué es lo que tienen que mirar. Después, Paz, te voy a pasar el trabajo práctico porque me parece que está interesante para que lo veas o está publicado también en algún lado. Te vamos a invitar a que vengas también a que participes de los jury. Pero no, la idea es que en todo momento el estudiante trabaja con sus ideas, lo que hacemos con los referentes
es indicarles qué salen a buscar. Digo, puede ser tanto una cuestión material, una cuestión esencial, una cuestión de alguna geometría específica. No es el referente, sino es determinada condición del referente. Con lo cual, una contrariedad frente a eso no existe en ese sentido. Sí, a veces cuando trabajamos cuestiones tipológicas en el mismo nivel, porque esas intensidades, una mitad es en tercer año, la mitad es a partir de referentes, la segunda mitad es la intensidad tipológica, puede ser que aparezca el contratipo, pero no en las cuestiones de procedimiento dentro del mismo trabajo, sino por una cuestión conceptual de la construcción tipológica y aquellas cuestiones que exceden ese camino frente a esa secuencia, digamos, ¿no? Perdón, yo arrancaría, perdón, Pablo. Dale. No, arrancaría como poniendo también en crisis, de la misma manera que pongo en crisis el propio concepto de referente, el término contrarreferente, porque me parece que, digamos, sin conocer exactamente lo que hacen, más allá de esta pequeña introducción que haces, Lorena, pareciera que se inscribe, lo que ustedes llaman más contrarreferente, se inscribe en alguna de las posibles significados del referente en mi lectura, ¿no? Digo, lo pondría en el terreno intermedio, es el referente más como un ejemplo, que establece una relación más de paridad con lo que se está trabajando. O sea, sigue funcionando como un referente, pero no se pone en el lugar de un modelo a seguir, que es digamos, diría yo, la comprensión tradicional del referente, por lo menos en la UBA, ¿no? Digamos, esto es, que es, bueno, a ver, es la luz que ilumina el camino, el referente en general, digamos, entendido en ese sentido como paradigma, no aristotélico, sino cuniano, ¿no? Digamos, en esta idea de, bueno, nos indica cuáles son las herramientas, cuáles son los caminos, cuáles son los modos de la práctica. Ahora, como indicador, como modelo, ¿no? Me parece que ahí esa es la comprensión, uno de los aspectos. Por eso digo que la propia palabra referente es conflictiva, porque en realidad cuando alude a cosas tan distintas, ¿no deberíamos llamarlas de distinta manera y no sería en tal caso menos confuso? ¿No? Lo que vos estás llamando, fíjate que aparece una nueva, o sea, me das más letra, aparece una nueva, que es el contrarreferente, que según mi lectura sería una suerte de referente ejemplo o ejemplar. Quizás habría que ejemplar ya en esta relación más de paridad, por eso digo, más en la línea más aristotélica, ¿no? Que esto lo va a señalar Agamben. No es algo que se pone por encima, es algo que se pone a la par, y me parece que en ese sentido lo que plantea Pablo también tiene que ver con esto. Es algo que se pone a la par, en realidad que se pone a discutir con lo que uno está haciendo, no es un maestro que me viene a decir lo que tengo que hacer. Yo creo que esa es la otra comprensión del referente, que es el punto intermedio que yo señalo, referente ejemplo, por ponerle un nombre ahora, qué sé yo, esto para mí es un campo todavía en discusión y seguramente sea reductiva mi lectura, o esquemática en este primer momento. Pero me parece súper interesante igual lo que, digamos, discutirlo. Igual creo que también las jornadas un poco apelan a esto, claro, ¿no? Sacarnos, movernos los conceptos, claro, cómo nombramos las cosas. Claro, gracias. Absolutamente. Yo, bueno. No, Pablo, vos que estabas queriendo hablar. Sí, después perdón, pero quería agregar una cosa. Nosotros cuando trabajamos con los referentes hacemos una intermediación. Usamos la figura del intercesor, que uno lo puede ver en Deleuze o también en Agamben hay otra, como el ayudante. Hay distintas maneras de entender ese filtro. Es decir, con qué salir a buscar al referente. Y en este caso lo hacemos con los últimos años con los humanoides, es decir, hay un intercesor que es una especie de personaje que tiene cualidades que va a buscar. Por ejemplo, el espectro va a buscar condiciones esenciales del referente, el zombie va a buscar lo que es la apariencia y no lo que es esencial, es justamente lo contrario. El cyborg va a buscar al referente y transformarlo tecnológicamente, cambiarle la tecnología parcialmente,
o el clon es el que lo lleva al referente a otra situación contextual. Es el mismo, pero que se modifica en términos contextuales. Entonces, ahí está lo que dice Pablo de que hay instrucciones no precisas, pero hay un contexto en el cual cómo ir hacia el referente y no ir de cualquier manera para caer en la copia o en la cuestión modelística del objeto. ¿No? Quería agregar eso. ¿No? Perfecto. Nidia, que está levantando la mano. Sí, nosotros hace bastante tiempo ya que casi no hablamos de referentes, hablamos de estudio de casos. Porque el estudio de casos te permite a vos estudiar no solo la trayectoria y la obra, sino el pensamiento también. Y en ese estudio vos podés tomar o no cuestiones que uses en tu proyecto o en tu pensamiento. Entonces nos parece que es un poco más amplio y menos vinculado que la palabra referente, que sí parecería, o antiguamente se usaba como para decir, bueno, el referente es lo que yo tomo y uso. El estudio de casos, bueno, vos tenés una amplia, quizás biblioteca, como dice Tony Díaz, de referentes o de proyectos o de obra construida, y en ese estudio podés tomar o no algunas cuestiones. No sé si vos querés, Nidia, sí, ampliar. Simplemente asomarse al mundo de los otros. Porque de la nada no existe creación, o sea, todo nuestro trabajo es, sobre todo en epistemología, un agradecimiento a todo lo producido, a todo lo proyectado, y después de ahí uno de esa amplia biblioteca toma, descarta, y yo creo que le da un plafón, una episteme, un horizonte proyectual muy rico, el hecho de asumir que puede aprender de los otros. Y bueno, y tomar y descartar, y en eso está la libertad, ¿no? En tomar decisiones con fundamentos. Nosotros un poco así lo vemos con estas palabras sencillas, así se lo contamos a los estudiantes de quinto año para que puedan trabajar en proyecto final de carrera y se lleven algo de la propuesta de la cátedra. Sí, ahí en relación a lo que contaba Pablo y a cómo entendemos el referente o la palabra referente, justamente lo que intentamos es trabajar sobre el objeto. En otros, no poner en contexto histórico, ni en contexto, ni la referencia del autor, sino simplemente trabajar con el objeto sobre el cual estamos estudiando. Por eso esos humanoides que contó Pablo hoy, que es el trabajo, el ejercicio sobre el cual trabajamos, es la orden, digamos, específica de qué mirar. No van a buscar un campo del conocimiento referencial de un campo del pensamiento cercano al autor o un conjunto de obras, sino temas específicos de una obra específica, ¿no? Por eso es que usamos esa palabra y por eso es que trabajamos con ese... cuando trabajamos de esa manera, lo que buscamos continuamente es profundidad en lo que estamos haciendo. Creemos, y a veces, y por la experiencia de los años del taller, cuanto más abrimos ese campo de trabajo, no de pensamiento, el campo operativo de trabajo, menos profundo se llega. Entonces, por eso es como una estrategia de construcción del hacer proyectual, ¿no? En una lucha contra la superficialidad también, ¿no? Actual, que es una batalla casi perdida, pero tal cual, buscando la profundidad dentro de tanto superficial. Y una sola preguntita más, ¿cantidad de alumnos en los talleres? Tenemos en el taller de teoría 800 alumnos y en el taller de proyecto 150. Gracias. Es un comentario, digo que es bastante, la imagen que mostró Julián, ¿no? De los 4 proyectos ganadores de concurso, me parece que es bastante clave como para quizás total. digamos, expresar lo que la incomodidad que nos producen, ¿no? Este tipo de problemas. Sí, terrible. Me parece que eso es fundamental, me parece que lo que expuso es un punto clave de lo que está pasando en la arquitectura argentina.
Sí. Es lamentable porque son figuras prediseñadas para toda la vida, ¿no? Con un rigor de verdad que es como no puesta en discusión y súper establecida, ¿no? Como que eso está buenísimo. Y para nosotros digamos, más allá que esté bien o mal, no sé si está bien o mal, al menos requiere discusión, que no la tiene, ¿no? Claro, yo cuando hablabas de contrarreferente pensé en contraejemplo y dije, debe referir a eso. Acá están los contraejemplos. Claro. Tal cual. Claro, podría ser la obra que no te puede dar nada. Claro. ¿No? De alguna manera, como Argan decía, contratipo puede ser Roncham, que está acabada en sí mismo. Claro. Y que no se podría hacer más que admirarla, ¿no? Claro. En este caso sería eso, una obra que no te da nada. No, claro, justamente no, todo lo contrario. Está muy bien. Igual yo creo que estos trabajos que ustedes muestran, que desentrañan con tanta precisión estos procesos, algunos los nominan de una manera, otros de otro, unos hablaban de casos, otros hablaban de referentes, el tema de las intensidades midiendo la cantidad de relaciones, eso yo me imaginaba cuando ustedes hablan de las intensidades como de donde se da la mayor cantidad de relaciones en un momento del proyecto, me pareció interesantísimo. Digo, todo eso es un material que me parece interesantísimo que se blanquee con el estudiante para que pueda tener una argumentación sobre lo que propone, ¿no? Eso que yo decía al principio, que me parece que durante muchos años el ámbito proyectual no reflexionó sobre estas cuestiones, entonces los debates en los talleres de proyecto quedaban circunscriptos al enorme saber del docente, pero que no tenía conciencia sobre estos mecanismos. Y me parece maravilloso que se esté estudiando con esta sistematicidad y con este rigor teórico, ¿no? Que es lo que yo veo en todos estos trabajos y me parece notable. También, yo hace muchos años que estoy en las mesas de didáctica del proyecto, que es un eje bastante nuevo, y debo reconocer que fue María Ledesma, una de las primeras que insistió en que este eje esté en estas jornadas. Nuevo, digo, de hace más de 10 años. Yo como soy grande, 10 años me parece nada. Pero me pareció interesante que se estén hablando de cuestiones de epistemología del proyecto, que no caigamos solamente en hablar de la didáctica, que es interesantísimo, pero es un medio para comprender estos procesos y cómo estudiarlos. Así que en ese sentido, creo que más allá de esto que mostraba Julián y de esos proyectos lavados y un poco, digamos, que no nos gustan tanto, pero que son los proyectos que se eligen, y es cierto, y cuando uno ve en los juris, ve mucho de ese paisaje, de muchas cátedras, por lo menos de lo que pasa en FADU, quizás nosotros somos la resistencia, o lo que pasa hoy acá es un poco esa contramirada o ese contrarreferente del que vos hablabas, que está luchando o está resistiendo de alguna manera, como hablabas vos también, Julián, a eso que de alguna manera lo estamos interpelando. O sea, si a nadie lo interpela, sí, se está interpelando acá, se está pensando, se está cuestionando, digamos, de alguna manera, y se está trabajando para que eso no suceda, y se está trabajando en un ámbito académico, es maravilloso. No sé cuánto traccionaremos, eso se verá en el futuro, pero que se está haciendo, se está pensando y se está estudiando, lo cual es un cambio, creo, bastante notable, y lo celebro, por supuesto. Bueno, no sé, hola Carolina, te saludé por el Caro Jarolaski, que estás ahí observando, que es una docente maravillosa, que está acá escuchando también estos trabajos. Nidia tiene la mano levantada, dice. Hola a todos. Sí, quería en el mismo sentido que estabas diciendo, Moira, que es fundamental, y por lo menos los que estamos trabajando también desde hace bastantes años, en un pensamiento crítico y en la fundamentación del proyecto. Por eso decimos el estudio de casos, que vos podés, y que en general también nosotros no siempre penetramos, digamos, en la idea del proyectista. Lo que tratamos de ver es cómo fundamentó ese proyecto. Por eso de ahí el pensamiento crítico. ¿Cuáles fueron por eso decimos sus conceptos, sus palabras o su biblioteca, pero solamente con esa cuestión, para que el estudiante después
pueda producir, pero a partir de fundamentar y de evaluar, y no hacer una cuestión mecánica o una cuestión metodológica donde yo tengo un procedimiento y lo realizo y da lo mismo para cualquier territorio. ¿Verdad? En ese sentido estamos en línea. Incluso ustedes mencionan ese complemento entre lo gráfico y el texto, y yo incluso la materia, Sarkis habla de esos tres universos, del visual, del textual y del material, y ese es nuestro discurso es heterogéneo, es complejísimo de adquirir en los estudiantes de los primeros años. Yo siempre les digo, si pudieran, yo tengo hijos que estudian ingeniería y todo lo manejan en términos de algoritmos. Digo, si nosotros pudiésemos explicarle a los estudiantes la complejidad algorítmica que tienen que hacer en sus cabezas para poder entender los procesos proyectuales, y lo digo también para todos aquellos que no son de nuestras carreras, valorarían más el ámbito proyectual, investigaríamos más nosotros los proyectistas, porque en realidad es de una complejidad nueva para los estudiantes, porque son operaciones a las que no están acostumbrados desde la escuela media. Es todo nuevo desde que empiezan a estudiar esta carrera. Y la mayor complejidad es esa interpretación o traducción, no es la mejor palabra, traducción, que ocurre en simultáneo en esos tres universos, en el textual, en el material, en el gráfico. Es un discurso muy complejo, y es un discurso que cuesta adquirir en los primeros años. Esa es quizás el mayor conflicto que uno encuentra, ¿no?, cuando nos toca enseñar en esos primeros años. Y la cuestión y la preocupación nuestra, porque nuestra facultad todavía está cerrada, nosotros no tenemos clases presenciales hasta el 2022, es el compromiso del cuerpo en lo real. Es decir, esa virtualidad que nos ha permitido trabajar, pero que no nos ha permitido tener la experiencia de estar en el espacio. En el espacio universitario, lo que sabemos que potencia el aprender, ayer lo dijo Boaventura de Sousa Santos en la conferencia magistral, ¿cierto?, en Arquisur, aprendemos unos de otros. Y esos estudiantes, a todos nos pasa en nuestras universidades que son muy grandes, que tenemos muchos estudiantes que son fuera de la ciudad, son de pueblos y aún de lugares muy alejados. Y esa falta de experiencia de salir de la casa paterna, del lugar de origen y de residencia, para experimentar nuevos modos de vida, nuevos espacios, que se ha cancelado con todas estas restricciones debido a la pandemia, bueno, es parte también del aprendizaje en arquitectura. Para nosotros es fundamental. Para nosotros como cátedra claro, es fundamental. Trabajamos como objeto de estudio el espacio físico. Nosotros tenemos ciertas discusiones con respecto a, si bien es un objeto de conocimiento, no es un objeto de consumo. Entonces, hablamos de espacio físico. Ayer en la conferencia también se refirió Sousa también de esa manera, ¿no? Y en eso acordábamos, hablar de espacio, de habitar, y no de objeto que remite a algo suelto, puesto, que uno puede manejar de una manera un poco abstracta y tiene cierto recorrido para eso, y el estudiante todavía le cuesta, o sea, todavía ver el espacio por esta no experiencia del cuerpo en lo real, por lo menos conjunta con los docentes, tiene esa tendencia a trabajarlo como objeto y a mirar las cuestiones como objeto. Así que bueno, en esa cuestión de los primeros años hablamos de espacio físico, de la experiencia del sujeto y del espacio físico, que bueno, recuperaremos en algún momento. Seguramente, seguramente. Bueno, nosotros tenemos que ir cerrando, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pero se nos acabó como el tiempo que nos dan. Agradecer el espacio. No, agradecer el espacio, tal cual. Les dejé un link acá en los comentarios del chat, por si quieren entrar. Es una especie de juego, de breve encuesta participativa para dejar algún tipo de registro en palabras de los temas que estuvimos tocando. Es la primera vez que lo hacemos, así que díganme si lo logran, si pueden entrar al link y sí, ahí entré. Si logran avanzar en las diapositivas, si pueden interactuar con la propuesta. Sí, funciona.
Gracias, Rocío. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy Muchas interesante, gracias. como siempre. Bueno. Felicitaciones a todos. Gracias a todos. Bueno. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Paz. Chao, chao. Chao, Paz, Carolina. Chau, chau. Nos hablamos. Chao.